Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor, Rey de eterna gloria. Si os levantáis antes de la aurora, que no sea en vano, porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Venid, regocijémonos en el Señor, cantemos con júbilo las alabanzas de Dios, Salvador nuestro. Corramos a presentarnos ante su acatamiento, dándole gracias, y entonándole himnos con júbilo. Si os levantáis antes de la aurora, que no sea en vano, porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Porque el Señor es el Dios grande, y un Rey más grande que todos los dioses. Porque en su mano tiene toda la extensión de la tierra, y suyos son los más encumbrados montes. Porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Suyo es el mar, y obra es de sus manos, y hechura de sus manos es la tierra. Venid, pues, adorémosle, postrémonos, derramando lágrimas en la presencia del Señor que nos ha creado, pues Él es el Señor Dios nuestro, y nosotros el pueblo a quien Él apacienta, y ovejas de su grey. Si os levantáis antes de la aurora, que no sea en vano, porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Hoy mismo, si oyereis su voz, guardaos de endurecer vuestros corazones, como sucedió, dice el Señor, cuando provocaron mi ira, poniéndome a prueba en el desierto, en donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. Porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Por espacio de 40 años estuve irritado contra esta generación, y dije, siempre está descarriado el corazón de este pueblo. Ellos no conocieron mis caminos, por lo que juré airado que no entrarían en mi reposo. Si os levantáis antes de la aurora, que no sea en vano, porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. Si os levantáis antes de la aurora, que no sea en vano, porque el Señor ha prometido el premio a los que vigilan. En estos 40 días, conforme a santa costumbre, observemos el ayuno. Por la ley y los profetas establecido ya en uso, lo consagró con su ejemplo Cristo, Redentor del mundo. Aflijamos, pues, la carne, cercenemos todo gusto, en comer y beber parcos, ni en el hablar haya abuso. Alejemos de la mente todo pensamiento impuro, no nos envuelva en sus lazos el tentador siempre astuto. Con nuestro llanto aplaquemos al juez indignado y justo, digámosle arrepentidos con rendimiento profundo, con nuestras obras pecamos, a ti ofendimos, Dios sumo, que tus piedades superen de nuestras culpas el número. Recuerda somos tu obra, aunque la abatió el orgullo, no cedas a ningún otro el honor del nombre tuyo. Perdona el mal que hemos hecho, aumenta de gracia el fruto, que complacerte podamos aquí y en siglos futuros. Hazlo así, Trinidad Santa, otórgalo, Dios augusto, para que a tus siervos sean fructuosos los ayunos. Amén. El Señor Dios nuestro se acuerda de su alianza eternamente. Alabad al Señor e invocad su nombre, predicad entre las naciones sus admirables obras. Entonadle himnos al son de instrumentos, referid todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que van en busca del Señor. Buscad al Señor, y permaneced firmes, buscad incesantemente su rostro. Acordaos de las maravillas que hizo, de sus prodigios y de las sentencias que han salido de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham, siervos suyos, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor Dios nuestro, cuyos juicios son conocidos en toda la tierra. Nunca jamás ha puesto en olvido su alianza, aquella palabra que dijo para miles de generaciones, la promesa hecha a Abraham y su juramento a Isaac, juramento que confirmó a Jacob como una ley y a Israel con un pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como lote de tu heredad. Y esto, cuando Jacob y sus hijos eran en corto número, poquísimos y extranjeros en la misma tierra, y pasaban a menudo de una nación a otra y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los molestase, antes, por amor a ellos castigó a los reyes. Guardaos de tocar a mis ungidos, no maltratéis a mis profetas. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios nuestro se acuerda de su alianza eternamente.
Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. Hizo venir el hambre sobre la tierra y destruyó todo sustento de pan. Envió delante de los suyos a un varón, a José, vendido por esclavo, al cual afligieron, oprimiendo sus pies con grillos. Un puñal atravesó su alma, hasta cuando se cumplió su vaticinio, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey dio orden para que le soltaran, lo puso en libertad este potentado de los pueblos. Lo hizo dueño de su casa y gobernador de todos sus dominios, para que comunicase su sabiduría a sus príncipes, y enseñase prudencia a sus ancianos. Entonces entró Israel en Egipto, y fue Jacob a vivir como peregrino en la tierra de Cam. Y Dios multiplicó su pueblo sobremanera, lo hizo más poderoso que sus enemigos. Permitió que el corazón de éstos cambiara, de suerte que cobrasen ojeriza a su pueblo de Israel, y urdiesen tramas contra sus siervos. Mas envió a Moisés, siervo suyo, y a Aarón, a quien había elegido. Les dio poderes para hacer milagros y obrar prodigios en la tierra de Cam. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. Dios sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de júbilo. Envió tinieblas y todo lo oscureció, no faltó a ninguna de sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas, y mató los peces. Su tierra pululaba de ranas hasta en la alcoba de los mismos reyes. Habló y vino toda casta de moscas y de mosquitos por todo el territorio. En lugar de agua, hacía llover en su tierra granizo y llamas de fuego abrasador, con lo que abrasó sus viñedos e higuerales, y destrozó los árboles del país. Habló y vinieron enjambres innumerables de langosta y oruga, y se comieron toda la hierba de los prados, y cuantos frutos había en los campos. Hirió de muerte a todos los primogénitos de aquella tierra, las primicias de su virilidad. Y sacó a Israel cargado de oro y plata, sin que hubiese un enfermo en todas sus tribus. Se alegró Egipto con su salida, por causa del gran temor que le causaban. Extendió una nube que los cubriese, e hizo que de noche los alumbrase como fuego. Pidieron de comer, y les envió codornices, y los sació con pan del cielo. Hendió la peña, y brotaron aguas, corrieron ríos en aquel desierto. Porque tuvo presente su santa palabra, que diera a Abraham, siervo suyo. Y así sacó a su pueblo lleno de gozo, y a sus escogidos colmados de júbilo. Y les dio el país de los gentiles, y los hizo disfrutar de las haciendas de los pueblos, a fin de que guardasen sus mandamientos y observasen y cumpliesen su ley. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de júbilo. El Señor los salvó por amor de su nombre. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las obras del poder del Señor, y pregonar todas sus alabanzas? Bienaventurados los que observan la ley, y practican en todo tiempo la virtud. Acuérdate, oh Señor, de nosotros, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítanos por medio de tu Salvador, a fin de que gocemos los bienes de tus escogidos, y participemos de la alegría de tu pueblo, y te gloríes en aquellos a quienes miras como herencia tuya. Hemos pecado como nuestros padres, nos hemos portado injustamente, hemos cometido 1000 maldades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas, no conservaron la memoria de tu misericordia. Te irritaron cuando iban a entrar en el mar Rojo. Mas el Señor los salvó por honor de su nombre, para demostrar su poder. Dio una voz contra el mar Rojo, y éste quedó seco al momento, y los condujo por medio de aquellos abismos como por tierra firme. Y los sacó salvos de las manos de aquellos que los aborrecían, y los rescató de la mano de sus enemigos. Sepultó en el agua a sus opresores, no quedó de ellos ni siquiera uno. Entonces dieron crédito a las palabras del Señor, y cantaron sus alabanzas. Más bien pronto echaron en olvido sus obras, y no esperaron su consejo y amorosa providencia. Y en el desierto desearon con ansia los manjares de Egipto, y tentaron a Dios en el desierto. Les otorgó lo que pidieron, y los hartó hasta el alma. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los salvó por amor de su nombre. Se olvidaron de Dios, su Salvador. Irritaron en los campamentos a Moisés, y a Aarón, el consagrado al Señor.
Se abrió la tierra y se tragó a Datán, y sepultó la facción de Abirón. Se encendió fuego en su reunión, y las llamas devoraron a los pecadores. Hicieron un becerro en Horeb, y adoraron aquella estatua fundida. Y trocaron su Dios, que era su gloria, por una figura de becerro que come heno. Se olvidaron de Dios que los había salvado, que había obrado tan grandes cosas en Egipto, tantas maravillas en la tierra de Cam, cosas tan terribles en el Mar Rojo. Trató, pues, de acabar con ellos. Pero intercedió Moisés, siervo suyo, al momento del estrago, a fin de aplacar su ira para que no los exterminase. Despreciaron una tierra envidiable. No dieron crédito a sus palabras, murmuraron en sus tiendas, no quisieron escuchar la voz del Señor. Y alzó el Señor su mano contra ellos, para dejarlos tendidos en el desierto, y dispersar su linaje entre las naciones, y esparcirlos por varias regiones. Y se consagraron a Baal Fegor, y comieron de los sacrificios de los muertos. Y provocaron su ira con sus invenciones idolátricas, y estalló contra ellos grandísimo estrago. Pero se levantó Finés, y le aplacó, y cesó la mortandad. Lo cual le fue reputado como justicia, de generación en generación eternamente. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se olvidaron de Dios, su Salvador. El Señor miró su angustia y escuchó sus oraciones. Asimismo irritaron al Señor en las aguas de contradicción, y padeció Moisés por culpa de ellos. Porque habían perturbado su espíritu, como lo manifestó claramente con sus labios. Tampoco exterminaron las naciones que les había mandado el Señor. Antes, se mezclaron con los gentiles, e imitaron sus malas costumbres, y dieron culto a sus ídolos, y fue para ellos un tropiezo. E inmolaron sus hijos e hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Quedó la tierra profanada con tanta sangre, y contaminada con sus obras, y se prostituyeron a los ídolos, hechuras suyas. Por lo que se encendió la saña del Señor contra su pueblo, y abominó su heredad. Y los entregó en poder de las naciones, y cayeron bajo el dominio de aquellos que los aborrecían. Fueron tratados duramente por sus enemigos, bajo cuya mano fueron humillados. Muchas veces los libró Dios. Ellos lo exasperaban con sus designios, y fueron abatidos por causa de sus iniquidades. Los miró el Señor cuando estaban atribulados, y oyó su oración. Se acordó de su alianza, y le pesó, y los trató según su gran misericordia. E hizo que fuesen objeto de compasión para con todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en cantar tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel por los siglos de los siglos. Y responderá todo el pueblo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor miró su angustia y escuchó sus oraciones. Clamaron al Señor, y los arrancó de la tribulación. Alabad al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan aquellos que fueron redimidos por el Señor, a los cuales rescató del poder del enemigo, y que ha recogido de las regiones, del oriente y del poniente, del norte y de la parte del mediodía. Anduvieron errantes por la soledad, por lugares áridos, sin hallar camino para llegar a alguna ciudad donde albergarse. Hambrientos y sedientos, iba desfalleciendo ya su espíritu. Pero clamaron al Señor en su tribulación, y los sacó de sus angustias. Y los encaminó por la vía recta, para que llegasen a la ciudad en que debían habitar. Glorifiquen al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hijos de los hombres. Porque sació al alma sedienta, colmó de bienes al alma hambrienta. Libró a los que yacían entre tinieblas y sombras de muerte, cautivos en la aflicción y entre cadenas. Mas porque contradijeron las palabras de Dios y despreciaron los designios del Altísimo, fue abatido su corazón con los trabajos, quedaron sin fuerzas, y no hubo quien los socorriese. Pero clamaron al Señor viéndose atribulados, y los libró de sus angustias. Y los sacó de las tinieblas y sombras de la muerte, y rompió sus cadenas. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Clamaron al Señor, y los arrancó de la tribulación.
Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Glorifiquen al Señor por su misericordia y por sus maravillas a favor de los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce e hizo pedazos los cerrojos de hierro. Los recogió del camino de su iniquidad, pues por sus maldades habían sido abismados. Llegó su alma a aborrecer todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor al verse atribulados, y los libró de sus angustias. Envió su palabra y los sanó, y los salvó de su perdición. Glorifiquen al Señor por su misericordia y por sus maravillas, a favor de los hijos de los hombres. Y ofrézcanle estos sacrificios de alabanza, y celebren con júbilo sus obras. Los que surcan el mar con naves, para negociar en medio de tantas aguas, esos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo del mar. Habló y sopló el viento tempestuoso, y se encresparon las olas. Suben hasta los cielos, y bajan hasta los abismos. En medio de estas angustias desfallecía su alma. Llenos de turbación vacilaban como ebrios, y se desvaneció toda su sabiduría. Pero clamaron al Señor en la tribulación y los sacó de sus angustias. Cambió el huracán en viento suave, y se calmaron las olas del mar. Se regocijaron viendo el mar sosegado, y el Señor los condujo al puerto deseado. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Glorifiquen al Señor por su misericordia y por sus maravillas a favor de los hijos de los hombres. Y ensalcen su gloria en la congregación del pueblo, y alábenlo en el consejo de los ancianos. El Señor convirtió los ríos en páramos, y en aridez los manantiales de agua, la tierra fructífera en salinas, por causa de la malicia de sus habitantes. Convirtió el desierto en un país de estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales de agua. Y estableció en ella a los hambrientos, y fundaron ciudades para morar. Sembraron los campos, plantaron viñas y produjeron abundantes frutos. Y los bendijo el Señor, y se multiplicaron sobremanera, y acrecentó sus ganados. Y menguaron, y fueron abatidos con trabajos y dolores. Cayó el desprecio sobre los príncipes, y los hizo andar errantes por lugares desiertos, donde no había senda alguna. Y levantó al pobre de la miseria, y multiplicó las familias como rebaños de ovejas. Verán estas cosas los justos y se llenarán de gozo, y a toda iniquidad se le cerrará su boca. ¿Quién es sabio para conservar estas cosas, y comprender la misericordia del Señor? Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. La verdad te rodeará como un escudo. No temerás el espanto nocturno. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El Señor omnipotente y misericordioso desate las cadenas de nuestros pecados. Amén. Dígnate, Señor, dar tu bendición. Que la lectura del Evangelio nos salve y nos proteja. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, JN 8, 1-11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y otro día, de mañana, volvió al templo. Homilía de San Agustín, obispo. Jesús se dirigió al monte Olívete, monte lleno de frutos y aromas, monte del Crisma. ¿Podía haber monte más indicado para que en él enseñase Cristo? El nombre Cristo se deriva de crisma, que en griego es lo mismo que unción en lengua latina. Cristo nos ungió porque nos hizo luchadores contra el diablo. Y muy de mañana fue de nuevo al templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba, no le detenían porque no había llegado aún la hora de su pasión. Ved en qué circunstancias los enemigos del Señor vinieron a tentar su mansedumbre. Tú, Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Justamente padecemos esto, por haber pecado contra nuestro hermano, ya que al ver las angustias de su alma al rogarnos, nosotros no le atendimos. Por esto nos ha sobrevenido esta tribulación. Dijo Rubén a sus hermanos, ¿por ventura no os dije yo, no cometáis ese crimen contra el muchacho, y no hicisteis caso?
Por esto nos ha sobrevenido esta tribulación. Dígnate, Señor, dar tu bendición. Que la ayuda de Dios nos acompañe siempre. Amén. Los escribas y fariseos le presentan una mujer sorprendida en adulterio, y la colocan en medio y dicen a Jesús: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. En la ley nos mandó Moisés que la tal fuera apedreada. ¿Mas tú qué dices? Hablan así para tentarle y así poderle acusar. ¿Pero de qué? ¿Acaso le habían sorprendido a él mismo en algún crimen, o se decía que aquella mujer le interesaba de algún modo? Tú, Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Dijo Rubén a sus hermanos: ¿Por ventura no os dije yo, no cometáis ese crimen contra el muchacho, y no hicisteis caso? Mirad cómo nos demanda su sangre. Justamente padecemos esto, por haber pecado contra nuestro hermano, porque al ver las angustias de su alma, cuando nos rogaba, nosotros no le escuchamos. Mirad cómo nos demanda su sangre. Dígnate, Señor, dar tu bendición. Que el Rey de los ángeles nos agregue a los ciudadanos del cielo. Amén. Qué admirable fue la mansedumbre del Señor. Sus enemigos sabían que era sumamente manso y benigno. De Cristo se dijo: Cíñete al lado tu espada, oh Rey poderosísimo. Con esa tu gallardía y hermosura, camina, avanza prósperamente y reina, por medio de la verdad y de la mansedumbre y de la justicia. Enseñó la verdad como maestro, la mansedumbre como redentor, y la justicia como conocedor de todo. Debía reinar en el Espíritu Santo en virtud de estos tres atributos, según había vaticinado el profeta. Cuando hablaba, la verdad quedaba de manifiesto, no indignándose contra sus enemigos, era admirada su mansedumbre. Sus enemigos, torturados por la envidia a causa de la verdad y la mansedumbre que resplandecían en él, simularon escandalizarse de su justicia. Tú, Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Se lamentaba Jacob de sus dos hijos. Ay de mí, me duelo de la pérdida de José, y triste estoy de Benjamín conducido para procurar víveres. Ruego al Rey Celestial que me permita verlos en mi profundo dolor. Prosternándose Jacob en gran manera inclinado hacia la tierra, y adorando, dijo: Ruego al Rey Celestial que me permita verlos en mi profundo dolor. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Ruego al Rey Celestial que me permita verlos en mi profundo dolor. Señor, escucha nuestra oración. Y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Concede, oh Dios omnipotente, que todos cuantos, mortificando la carne, se abstienen de los alimentos, abrazando la santidad de vida, ayunen de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, escucha nuestra oración. Y llegue a ti nuestro clamor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de los fieles, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.